Escribió Amado Nervo: cada quien es el arquitecto de su propio destino, pero esta edificación se construye en base a las instrucciones y la experiencia que vamos tomando en la vida. Muchas de estas instrucciones, para aquellos que hemos tenido la bendición de que nuestros padres nos acompañen, las hemos absorbido de ellos, al extremo que, como me habían dicho en alguna ocasión, el día que desafortunadamente su padre no esté, le vamos a recordar al no más verlo, porque usted tiene sus gestos, camina y habla como él. Esta transformación de absorción de otra personalidad le sucedió a los discípulos, y el ejemplo lo tenemos en Pedro cuando llega al mesón en lo que Jesús es injustamente acusado y condenado en el Sanedrín. Te pareces al Nazareno, no me miras como él, ya no habla como el vulgar pescador que eras, ya no eres tú, más pareces Jesús. Y esa es la razón por la cual esta serie de instrucciones dadas a los discípulos, para que simple y sencillamente lleguemos a la conclusión de que ya no vale la pena que vivamos nosotros, sino que viva Él en nuestro lugar. Es lo que ha dado pauta para que la lección de escuela sabática de esta semana se titule en su primera parte: Instruyendo a los discípulos. Y me encuentro buscando en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3 de Apocalipsis y el verso 20, un texto que hemos utilizado con mucha frecuencia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, me detengo solamente para hacer por un caso excepcional, el vocablo alguno quiere decir etimológicamente de entre todos los que están, uno, que salga uno de entre todos los que están. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hemos dividido el estudio de la lección de esta semana en 5 puntos que trataré de hacerlo lo más breve posible. El primero de ellos es el conflicto que el Señor tiene para poder manejar, para poder cambiar la mentalidad que tienen los discípulos y que puedan ellos entender, para que dejen de ver las cosas de una manera superficial y, como dice la etimología del vocablo, se extiendan hacia lo más profundo. La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 8, que es el capítulo que nos está ocupando dentro del libro que estamos tratando durante este trimestre. Marcos capítulo 8. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 8 y el verso 16. Discutían entre sí diciendo: es que no trajimos pan. Esto se refiere, recordarán ustedes que la semana pasada hablamos de que el Señor les hace la advertencia de que tengan cuidado con los escribas y los fariseos, porque ellos son mala levadura, les van a perjudicar su relación íntima con el Señor, porque ellos tienen su vista hacia las cosas de afuera y no hacia las cosas de adentro. Pero los discípulos no entendían, y la palabra de Dios dice que Jesús les contesta: pero ¿por qué es que no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún está endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís y no recordáis la multiplicación de los panes entre 5,000, entre las 4,000 anteriores. Y les dijo: ¿cómo es que aún todavía, a pesar de eso, no entienden que me estoy refiriendo a otro aspecto, a un aspecto muchísimo más profundo? Este aspecto está explicado en Juan en el capítulo 6. Si me acompaña, por favor, hoy vamos a estar dentro de los evangelios sinópticos. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 6. Déjenme encontrarlo. Estoy en Juan, en capítulo 6 y el verso 26. Si ya lo encontró usted, entonces puede leer junto conmigo. Juan capítulo 6 y verso 26. Y respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, ustedes me buscan, pero no porque han puesto atención a las grandes transformaciones que están sucediendo aquí, de aquellos que se acercan angustiados y que regresan en paz, sino porque comieron y se llenaron. Vamos, miren, verso 27. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual es el Hijo del Hombre que os dará.
Ellos le dicen, pero ¿y cómo le hacemos para poder tener? Parece que no logran medir todavía la dimensión de con quién están hablando. Y el Señor les dice finalmente que yo soy el pan de vida. El que come de mí y bebe de mí, nunca más tendrá hambre ni tampoco tendrá sed. La pregunta es, ¿por qué no entienden? La respuesta la encontramos en 1 Corintios, en el capítulo 2. Algo que Pablo les dice a la iglesia de Corinto. Estoy en 1 Corintios, en el capítulo 2 y el verso 14. Miren, lo que sucede es que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las pueden entender. Para los discípulos, para los judíos en ese lugar, era un poco incomprensible cómo es que podían ser pescadores de hombres. El Señor se lo dijo, les pareció bonito, pero realmente no entendían la profundidad de lo que se les estaba diciendo. ¿Por qué? Verso 16. Es que necesitan tener la mente de Cristo. Y para poder tener la mente de Cristo, es necesario también que si entre todos los que están aquí, hay uno que quiera atender mi voz, bueno, entonces tome su cruz, venga conmigo, acompáñeme, vamos al Calvario, crucifícate, deja de existir tú y permite que yo exista en tu lugar, y entonces te levantarás como nueva criatura. Pero ¿cómo podía esto ser posible? Era un concepto que no se entendía. Había un apego a la material y era razonable que así sucediera porque vivían en un lugar de mucha pobreza. Y es que la estrategia que le ha funcionado muy bien al enemigo es hacer creer, en medio de la vorágine de este mundo, que tenemos que vivir constantemente en ver cómo incrementamos un patrimonio. Y rico es aquel que entre más bienes tiene. Pero no es así, porque al fin y al cabo esto se corrompe. Debemos de hacer nuestro patrimonio allá en el cielo, en donde no se corrompe. Y la palabra, bueno, lo que sucede es que el mundo trata de engañarte, de haciéndote creer que con la novedad que hay va a llenar el vacío que hay en tu corazón. Y el Señor vino a enseñarles, desde los más pobres a los pescadores de Betsaida, que realmente el único que en verdad puede llenar el corazón es Él, porque es lo único que le hace falta a nuestra vida. Lo demás viene por añadidura. Ese es el concepto de Mateo capítulo 6 y el verso 33. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, el pan, todo vendrá por añadidura. Es que no se ha visto justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Entramos a Betsaida, y Betsaida era una aldea. Una aldea era una pequeña población que oscilaba entre 300 y 2,000 personas. La palabra Betsaida significa la casa de los pescadores o la casa para cazar. Eran personas que vivían prácticamente al día. Las casas estaban construidas de piedras apiladas y en una sola habitación estaban durmiendo todos en el suelo sobre una alfombra sin mucho. Piso de tierra. Una pequeña población. Prácticamente todos se conocían y más adelante veremos que Betsaida era una aldea que sufría de un gran problema. A pesar de que Jesús estaba ahí, con razón, no hay profeta, nadie es profeta en su propia tierra, y esto le sucedió a Jesús. No creyeron en Él, es lo que veremos más adelante. Así que la clave está en ver cómo Jesús ve, y esto es de adentro hacia afuera. Comprender que todo vendrá por añadidura. El punto 2 que vamos a considerar es la experiencia de un ciego. ¿Cómo trata Jesús a un nuevo converso? Y vamos de nuevo entonces a Marcos, al capítulo 8. Dice la palabra de Dios en Marcos, en el capítulo 8 y el verso 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Hagamos una pausa. En primer lugar, quizás el ciego ni siquiera quería ir. En primer lugar, porque no creía en Jesús. Tengo el antecedente bíblico para demostrar esto. No creía en Jesús. A pesar de haber visto todos los milagros, realmente no estaban convencidos. Quizás daban cualquier otra explicación y estaban tratando de razonar de alguna otra forma, pero no de creer, porque se requería fe. ¿Y qué fe podrían creer si realmente ellos estaban desesperados con el diario vivir en la pobreza en que estaban? Sin embargo, hubo un grupo de personas que le llevaron. Fueron ellos los que le rogaron al Señor que hiciera algo. La palabra de Dios dice entonces, ustedes lo pueden leer en ese texto, que Jesús le dice al ciego, oye, vente conmigo, le toma de la mano, le dice a los demás que por favor, quédense, esperen aquí un momento, vamos a conversar él y yo. Y se va, fuera de la aldea.
La pregunta es, ¿qué pudieron haber conversado en ese lapso? ¿En qué aprovechó el tiempo el Señor? ¿Cuál es el mensaje más importante que el Señor ha podido comentar? El mensaje esencial sobre el cual gira el Evangelio. Es exactamente el mismo que tú encuentras en Hechos capítulo 8, Felipe y la entrevista con el eunuco, con el etíope. Le habla acerca de lo que las Escrituras hablan acerca de Jesús como la única opción de salvación. Es exactamente el mismo mensaje que encontramos déjeme ver la cita, es exactamente el mismo mensaje que encontramos en Lucas capítulo 24. En primer lugar, en el verso 11, vamos a tomar nota. Jesús ha sido ejecutado, ha sido enterrado, de pronto entonces resucita, y a pesar de que los discípulos habían estado escuchando acerca de esa resurrección, todavía no lo creyeron. O sea, como dice el Señor, oye, es que ustedes de los labios para afuera están hablando de mí, pero realmente yo todavía no estoy en su corazón, porque si no creerían. La palabra de Dios dice que en el verso 11 que llegaron las mujeres diciendo la tumba está vacía, Pedro y ninguno les creyó, sino que salieron corriendo para verificar, y quizás entonces te preguntaron, ¿y qué sucedió? Y eso lo vemos porque es exactamente la experiencia de aquellos dos que van hacia Emaús en horas de la tarde, con muchísimo miedo por ser atrapados. Se encuentran con un tercer viajero, que es Jesús. Y le pregunta qué está sucediendo. Ellos se sorprenden de que él no sepa que el acontecimiento de aquellos que murieron en la cruz, en el Calvario. Y hablan acerca de Jesús, que había sido poderoso en prodigios, pero que había sido asesinado, había sido ejecutado. Y que incluso mujeres llegaron y les sorprendieron. ¿Por qué se sorprenden? Es la pregunta. ¿Por qué se sorprenden si tanto que durante 3 años el Señor les había anunciado que eso iba a suceder? Finalmente el Señor les dice, oye, pero ustedes ¿por qué no entienden? Y dice la palabra de Dios, y estoy citando exactamente en Lucas, en el capítulo 24, y el verso, creo que es el verso 17 en adelante, en donde el Señor les dice, y les voy a hablar entonces acerca de mí. Y les refirió lo que las Escrituras y lo que Moisés hablaban acerca de él. El tema fundamental es exactamente el mismo que encontramos en número 10:10, que no hay nada más importante sobre lo cual suenan las trompetas, que es en el altar del sacrificio, un cordero que ha sido inmolado para sustituirte a ti y a mí. Jesús como la única opción. No hay mensaje más importante. Es el mensaje que exclusivamente escucha el ladrón en la cruz. Te voy a hablar de mí. Yo soy la opción. De mí depende todo lo demás. Depende la observancia de un día de reposo. Dependen los diezmos y las ofrendas para que apoyes la evangelización. Depende absolutamente todo. Pero primero tienes que encontrarte conmigo. Dejar de vivir tú para que viva yo en tu lugar. Qué difícil entonces era para los discípulos comprender este cambio y comprender entonces que ahora iban a ser pescadores de hombres. Pero ¿qué iba a hacer de ellos y de su sustento? Vayamos entonces ahora al punto número 2. Ese punto 2 es en el cual entramos en la especulación de Marcos capítulo 8, versos 24 y 25. ¿Por qué Jesús tuvo que tocar 2 veces al ciego para poderlo sanar? Sin embargo, no vamos a detenernos en esa área, sino que vayamos directamente a algo todavía muchísimo más importante, que es el verso 26. Y lo envió a su casa diciéndole, oye, no entres a la aldea. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no vas a regresar a la aldea? Mateo capítulo 11 nos da la respuesta para esto. Estoy en Mateo, en el capítulo 11, y el verso 21 y 22, y dice la palabra de Dios, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Mira, ya estableciste una relación íntima conmigo, sal de ahí, no estés en un lugar en donde probablemente otra vez, al relacionarte con ellos, tu fe va a decaer. Exactamente lo que le sucedió a los de Tiro y Sidón. ¿Recuerdan ustedes a la sirofenicia?
por el comercio, a pesar de que estaban al norte con Mesopotamia y al sur con el monte Sinaí, a pesar de que ellos habían sido testigos de todos esos prodigios, fueron la relación que hubo con aquellos que eran politeístas, fueron minando la fe de lo que en un principio habían sido llamados a ser el pueblo de Dios. Sal de ahí. Es exactamente el mismo mensaje que encontramos para salir de Jeremías capítulo 51 y el verso 45, salir de Babilonia. Es exactamente el mismo mensaje para el día de hoy que se da a través del mensaje del tercer ángel en Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Mira, deja de estarte relacionando con aquellos que minan tu fe. Esa es la razón por la cual, a la luz de lo que dice Pablo a la iglesia de Corinto, si vamos a hablar de algo, que sea de algo que incremente nuestra fe, que nos edifique espiritualmente, hablemos de Jesús como la única opción. Punto 3. Marcos capítulo 8 y el verso 27. Jesús se quedó con aquella situación de que los discípulos le preguntan en Marcos capítulo 4, verso 41, cuando él calma la tempestad, ¿y este quién es? Que no miden la dimensión de con quién están. Y el Señor les pregunta, oiga, ¿qué es lo que dicen los demás? ¿Quién soy yo? ¿Ustedes qué es lo que creen que soy yo? Y la respuesta de los discípulos, no, pues estos dicen, aquellos dicen tal cosa, aquellos dicen tal otra. Y lo único que están diciendo en otras palabras es, pero realmente nosotros no estamos seguros, no sabemos realmente quién eres tú. Y en un chispazo de brillantez, dejándose usar por el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice entonces que Pedro le contestó en el verso 29, tú eres el Cristo. La palabra Cristo viene del griego Christos, que significa ungüento untado con aceite, que era un ungimiento que se hacía especialmente para aquello que era decidido ser apartado para una actividad sagrada. Pero este viene de una raíz, de una raíz hebrea que se llama Mesías, que es considerado el ungido, el rey. Así que en otras palabras, en un momento dejándose usar por el Espíritu Santo, Pedro le reconoce al Señor como el rey, como la opción de salvación, como el que ha sido designado por el cielo, como el que han estado esperando para que realmente haya una liberación de lo más importante que tiene que ser liberado el ser humano, que son de las cadenas y de la prisión del pecado. Sin embargo, aun cuando tenemos esta respuesta espiritual de parte de Pedro, inmediatamente en el verso 32 encontramos una respuesta material. ¿Por qué? Porque el Señor les empieza a decir, oigan muchachos, les voy a comentar cómo es que van a suceder las cosas. Seré sentenciado a muerte, me van a crucificar. Inmediatamente entonces el espíritu de Pedro materialista cambia por completo, deja de ver lo espiritual, se va hacia afuera y dice, esto no es posible. No, mira, y llama aparte a Jesús y probablemente la conversación es la siguiente, oye, tú no te puedes dejar, eso no es posible, mira, ¿cómo es que vas a llegar? Y el espíritu de Satanás es el que está moviendo a Pedro en este momento. ¿Por qué? Porque está desviando, hay una tentación a Jesús de desviar su misión de la redención del ser humano. Y esa es la razón por la cual el Señor entonces le contesta. Estoy en Marcos capítulo 8, verso 33. Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esta es exactamente la clave y la respuesta para comprender Colosenses capítulo 3, verso 1. La palabra de Dios nos dice en verso 1, ustedes lo pueden buscar en Colosenses 3, capítulo 3 y verso 1, si es verdad que ya no viven ustedes, que vive Jesús en su lugar, pongamos entonces nuestra mirada en las cosas de arriba. Deja de estar viendo al que está al lado. Insistimos una vez más, en el afán de estar viéndote a ti o de estar viendo a los demás, desvías tu vista del único que debe ser visto, de poner fijo tus ojos solamente en Jesús, porque Él es el único que puede realmente transformar tu vida. Deja de estarte fijando en los demás. Así que si entre todos, hay uno por lo menos que escucha mi voz, tome su cruz y deje de existir. Y permítame entrar para que viva para siempre. Punto 4, en Marcos capítulo 9, verso 14 al 29.
Marcos capítulo 9, del verso 14 al 29, nos encontramos con un muchacho que está endemoniado. Jesús llega, se lo llevan, pero hay una conversación entre el padre en el verso 21 y Jesús. El padre le dice que desde niño ha estado endemoniado. Y en el verso 22 le dice: ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Y el verso 23, y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. Resulta que Jesús sabe el antecedente. Todos los que están ahí no creen en Él. ¿Recuerda por qué es que iba a ser más misericordioso el castigo sobre Tiro y Sidón? Es que no creían en Él. Y esto me recuerda mucho a la experiencia de la Sirofenicia. La diferencia es de que la Sirofenicia no solamente había sabido de Jesús, sino que había descartado la posibilidad de atender a otros dioses que la habían dejado frustrada, sin respuesta. Y se acerca con Jesús y quiere tener fe. De nuevo, aquí el punto más importante no es la sanidad de la hija endemoniada de la Sirofenicia, no es la sanidad del endemoniado de este hombre que está en Betsaida, sino establecer primero una relación empezando con el Padre. Y el Padre es honesto. Y le dice el Padre en el verso 24: mira, yo creo, pero parece que todavía no es lo suficiente, así que por favor, ayuda a mi incredulidad. Yo ya sé de ti, he escuchado, pero realmente necesito establecer una relación íntima contigo para no tener absolutamente ninguna duda de que tú puedes transformar primero nuestra vida y hacer una evolución milagrosa de adentro hacia afuera, lo que estudiábamos la semana pasada. Y el Señor entonces, como la principal muestra de que esa relación es efectiva, como añadidura entonces a que han establecido una relación íntima con Él, pues sucede el acontecimiento y el Espíritu sale. La pregunta que le hacen entonces los discípulos es: oye, ¿por qué nosotros no pudimos? Y aquí viene un texto muy importante que se encuentra en Marcos capítulo 9 y el verso 29. Y les dijo: es que este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Una vez más, apreciados amigos y hermanos, el poder no está en el ayuno, el poder no está en la oración. El poder reside única y exclusivamente en Jesús. En otras palabras, viene el Señor y les dice a los discípulos: oigan, ustedes tienen una situación realmente delicada. Un endemoniado que ha sido azotado desde que es niño. Ustedes necesitan, en primer lugar, tener una relación muy profunda con papá, conmigo. Establezcan esa relación íntima conmigo. Pidan con tanto deseo que suceda algo, que el Espíritu mío se manifieste aquí poderosamente. Y cuando tú anhelas algo de esa forma, al igual que Daniel, suplicándole al Señor que regresen ya a Jerusalén después de tanta esclavitud, 70 años con los caldeos, así como la angustia de Jacob, que llega un momento en el cual el comer pasa a un segundo o tercer plano, ni siquiera te recuerdas de eso. Eso es ayunar, no porque tenga un plazo definido, sino porque carece de importancia comer. La oración es el medio de comunicación entre el ser humano que, al orar, lo hemos dicho varias veces, etimológicamente clama únicamente a aquel que tiene la capacidad de poder responder a esa necesidad. Y ese es Dios, porque es la fuente de vida. Así que tienes que llegar a tal punto de necesidad que pase todo a ser secundario antes, para poder establecer una relación íntima con el Señor y estar seguro que Él, llenándote, desbordándose dentro de ti, puede entonces hacer las maravillas de Jehová. Punto 5. Terminaremos con esto en la meditación, en la reflexión sobre Marcos capítulo 9. Estoy en Marcos capítulo 9 y el verso 34. Y dice la palabra de Dios: mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¡Qué terrible situación! ¿Quién será el mayor? La respuesta del Señor es una respuesta contundente y dice el verso 35. Él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos.
apreciados amigos y hermanos. Adquirir una responsabilidad. Hay algunas personas que incluso hacen los movimientos políticos necesarios con tal de tener los principales puestos dentro de la congregación. Que yo quiero ser el primer anciano, que yo quiero ser el director de esto, el director de aquello. Pero hay una enorme responsabilidad que pesa sobre aquellos que quieren una actividad sagrada. La palabra ministerio, lo hemos dicho etimológicamente, ministerio significa el mínimo, aquel que entre más tiene la capacidad de estar alto, más tiene que tener la capacidad de estar abajo, al extremo que Jesús es el que más bajó incluso a hacer el servicio de aquellos que atendían el lavamiento de los pies y de servir el pan, el de un mesero, el de un sirviente, el de un esclavo, si tú lo quieres ver dentro de ese concepto. No puedes llegar alto sin tener la capacidad de estar abajo. Un ministerio significa eso, ser el más pequeño. Y leo en un libro extraordinario, El conflicto de los siglos, el siguiente texto: no se sabrá antes del día del juicio final cuán grande es la responsabilidad de los que desempeñan un cargo sagrado y cuán terribles son los resultados de su infidelidad. Solo en la eternidad podrá apreciarse debidamente la pérdida de una sola alma. Se acercan las elecciones para un nuevo año eclesiástico y, apreciado hermano, en el nombre del Señor, si aspiras a dejarte usar por el Señor, deja que Él te ponga en la posición que Él considere más conveniente. Y recuerda que desempeñar no es un cargo, es un privilegio. Y lo haces para honrar y glorificar el nombre de Dios ante todo. Lo haces de la mejor manera, pero para eso necesitas dejarte usar. Y a aquellos que tenemos el deseo en nuestro corazón, aspirar a regresar a casa, hoy por hoy hemos sido llamados a ser miembros del pueblo de Dios, a tocar la trompeta que anuncia a otros que Jesús muy pronto volverá, que Él es la única opción de salvación. Vamos de regreso a casa y vamos dándole gloria a Dios, porque Él se manifestó poderosamente en nuestra vida para decirte a ti y a mí que está aquí y que Él te podrá capacitar para que seas una enorme bendición para todos aquellos que te rodean.